Buenas noches, señoras y señores. Esto es Debate Abierto. Bienvenidos. Vamos hoy a tocar el tema relacionado con los espacios que han dejado 3 magistrados y que ya hay en marcha un proceso en el cual ya hay más de como 14 candidatos que están dispuestos a someterse pues a la evaluación correspondiente para lograr llegar a esas alturas de lo que es la carrera de Derecho. Y nosotros aquí vamos a tener el gusto de platicar con mi amiga y compañera Dorcas de la Rosa acerca de esa iniciativa que está ya por resolverse en breve. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Guillermo. Sí, yo creo que aquí lo importante es, la Corte Suprema de Justicia siempre ha sido un órgano muy marcado por todas las cosas que han empañado la imagen de este órgano del Estado. Y yo creo que, como siempre, a la hora de escoger a un nuevo magistrado se presenta la oportunidad de llevar a una persona con méritos, con créditos, con la transparencia, con esa solvencia moral que se requiere tanto. Y bueno, ya en la mesa abordaremos distintos temas que no dejan de pasar en la Corte Suprema de Justicia. Pero sabe que llega un momento en el cual la Corte Suprema de Justicia es titulares en los medios y no para bien. Hay un ambiente desfavorable a la imagen ya un poco maltratada, golpeada, abollada de la Corte Suprema de Justicia cuando se da este tipo de escogencia para ocupar los cargos de los hoy ex magistrados. Yo creo que lo importante de esto tiene que ver con otros factores también, acerca de si son hombres probos, si hay probidad de por medio, que haya una garantía que son personas valientes, que se atreven a enfrentar el poder político, el poder económico a la hora de dictar sus fallos. Hay demasiadas cosas, Dorcas, involucradas en esto. Hoy vamos a tener aquí en Debate Abierto, tenemos aquí al ex magistrado, precisamente Edgardo Molino Mora. ¿Cómo está usted, doctor? ¿Cómo le va? Muy bien, un placer estar aquí con ustedes. Vamos a escuchar la opinión de la experiencia de décadas y que estuvo además en ese cargo, así que nadie mejor que él para podernos ilustrar al respecto. Un abogado joven todavía, el doctor Ernesto Cedeño, un abogado que en muchas participaciones de él aquí hacen siempre aportes importantes. Buenas noches, ¿cómo está? Como no, buenas noches, bendiciones Panamá, en Dios hay esperanza. Gracias, Dorcas. Así es. Bueno, está pendiente la selección de 2 magistrados de la Sala Penal, un magistrado de la Sala Civil y 3 magistrados suplentes de la Corte. Y yo arrancaría por aquí. Usted que ya estuvo o fue inquilino durante 10 años de la Corte Suprema de Justicia, ¿qué se requiere al final del camino o cuál debe ser ese perfil de las personas que, mire, ya hay una lista de 14 aspirantes para entrar a la Corte Suprema de Justicia, ex magistrado, y darle la vuelta a lo que nosotros vemos hoy? Solamente hace unos días estaba otra vez el tema de venta de fallos, el tema del 10º magistrado, que es un tema que no deja de estar en el tapete. Pero ¿qué cosas se requieren al final del camino para que la Corte Suprema de Justicia pueda elevar esa posición y la gente diga, ahí realmente se administra justicia? Sí, cómo no, muchas gracias por la invitación. En primer lugar, nada más quisiera hacerte una pequeña observación. La vacante no es en la sala civil, sino en la sala contencioso administrativa. Porque la vez pasada se produjeron la vacante de Oiden Ortega y la vacante de Mejía. Ahora Mejía. Sí, pero solo nombraron la vacante de Ortega, que la llenó Arrocha. Olmedo Arrocha. Olmedo Arrocha. Y la de Mejía, que ha quedado pendiente. Entonces, ahora se le vencen al magistrado Harry Díaz y se le vence al magistrado Zamorano, que estaba completando el periodo de Moncada Luna. Entonces, los puestos son uno en la sala penal y otra en la sala contencioso, más la que quedó pendiente de la sala penal. Por eso son 2 magistrados en la sala penal, un magistrado en la sala contencioso administrativa y todos los suplentes. Pero, por ejemplo, los suplentes solo pueden ser del órgano judicial. Yo creo que esto es incorrecto. ¿Por qué los suplentes nada más van a ser del órgano judicial? ¿Por qué se excluyen a los del Ministerio Público? Yo creo que también un miembro del Ministerio Público puede aspirar a ser magistrado de la Corte, pero solamente entonces ponen que pueden ser las personas que están en el órgano judicial. Entonces, aparte de eso, de que todos los suplentes son del órgano judicial, cualquier miembro del órgano judicial puede aspirar a ser principal. Entonces podemos tener más participación de los miembros del órgano judicial, que yo creo que es correcto, porque se supone
que son en realidad las personas más cercanas que están en el día a día de la administración de justicia. Vamos a conocer cuáles son los requerimientos, cuáles son Sí. las condiciones que se exigen para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, de los principales. Sí, Tener 35 años de edad, ser panameño de nacimiento, hallarse en pleno goce de los derechos civiles y políticos, ser graduado en la Facultad de Derecho y haber inscrito el título universitario en la oficina que la ley señale, haber completado un periodo de 10 años durante el cual haya ejercido indistintamente la profesión de abogado, cualquier cargo del órgano judicial, del Ministerio Público y del Tribunal Electoral o la Defensoría del Pueblo que requiere título universitario en Derecho, haber sido profesor en Derecho en un establecimiento de enseñanza universitaria. A ver, el doctor Cedeño, el hecho de que, dice aquí el doctor Molino Mola, que no puede aspirar un miembro del órgano del Ministerio Público a aspirar a ser magistrado suplente. suplente. ¿Qué le merece esa opinión? Bueno, posiblemente es por aquello de la carrera judicial. Lo cierto es que se abre el compás para que en una reforma constitucional se establezcan cada uno de los parámetros de los renglones y realmente lo que el pueblo necesita para hacer los cambios dentro de la administración de justicia. Se debate en muchos puntos, el pensum académico, la hoja de vida y si verdaderamente es suficiente con la edad o no de los aspirantes, hombres o mujeres, en cuanto a la principalía y los suplentes. Yo creo que ese es un punto que se pudiera verificar ahora que los llamados padres de la patria están tocando el punto y precisamente algún intento de aumentar la edad. No sé si algunos creen que uno de los requisitos indispensables para tratar de establecer probidad, aumentar la edad y también la estadía de un magistrado de 10 a 15 años, pero son cosas que se pudieran aclarar. Lo cierto es, yo pienso que con igualdad de condiciones toda persona podría aspirar, pero esa es la interpretación que de repente está pesando con respecto a lo que dijo el doctor Molino Mola. Es una persona bien conocedor del derecho escrito y ojalá que dentro de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, hombre o mujer que se pondere, pudieran ser cualidades similares a la del doctor Molino Mola, porque yo pienso que un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, además de tener interés, como ustedes lo están planteando, debe haber dejado una huella académica, una huella de conocimiento y sobre todo para que pueda de alguna u otra manera hacer la diferencia de manera cognoscitiva y propositiva dentro de un órgano que está con mácula. No sé si usted tuvo la oportunidad de conocer a aquel ex magistrado que dijo que la Corte Suprema de Justicia es un potrero lleno de garrapatas, Camilo Pérez. Camilo Octaviano Pérez, ¿no? Y lo que nosotros ahora con todo lo que ha pasado, supuesta venta de fallos, que se le imputó cargo a un hijo de magistrado supuestamente por tráfico de influencia, y la pregunta que yo me hago como ciudadano y ser viviente y conocedor de las leyes, si tú le imputas cargo a una persona por tráfico de influencia, lo que yo pensé, Dorcas de la Rosa Guevara, es, y entonces, ¿en qué despacho influyó? O sea, cuando tú le imputas cargo es por lo menos que existen algunos elementos de convicción que lleva por lo menos al convencimiento del fiscal de imputarles cargo. No quiere decir que se debilita la presunción de inocencia, pero hay un elemento de convicción y se declaró formalmente imputado los cargos de, según leí, tráfico de influencia. Entonces, todo de hacer cambio y no alinearse como uno pudiera ver en la Asamblea Nacional de Diputados, que a veces llegan personas con brío y se van sumando al estado de cosas. Yo pienso que en esta oportunidad es muy, pero muy importante que los nuevos magistrados, hombres o mujeres, sean la diferencia. Mire que la sociedad civil presentó un petitorio donde para tratar de minimizar actos de debilidad dentro de la administración de justicia, está pidiendo auditoría forense. Ahí uno podría saber con auditoría forense, que en algún momento se trató de impulsar, después como que hay reticencia en tomar ese control. Ahí podemos analizar si realmente hubo algún tipo de agresividad en cuanto a la decisión que se apartaron de la norma jurídica o no, y tratar de sanear el sistema de justicia que conforma la Constitución, la Administración de Justicia, lo conforma el órgano judicial y el Ministerio Público. Pero si tenemos la oportunidad de hacer un cambio, esta es una buena oportunidad que tiene el Consejo de Gabinete para tratar de llevar un mensaje de que no es una continuidad de lo mismo. Si yo analizo el nombramiento del fiscal general electoral, analizo
el nombramiento del Contralor General de la República, y yo estoy sumando y yo voy a analizar, puede ser una continuidad de lo que hicieron regímenes anteriores en cuanto a la administración del poder, allegados, inclusive o conocidos. Ojalá que sea la diferencia, porque la justicia hoy está en momentos bien difíciles y podríamos hablar hasta tormentosos. Y necesitamos ese brío de los magistrados, ese brío de la Corte Suprema de Justicia, y que permee la transparencia a tal punto de que por concurso de méritos también se pueda llegar a otros cargos dentro de la Administración de Justicia, y para eso se requiere no desaprovechar esta oportunidad. Retomemos el tema de la Corte Suprema de Justicia, ¿no? A ver, en otros países, a la hora de tomar este tipo de decisiones, son sometidos incluso en público muchas veces para que la ciudadanía conozca un poco acerca de qué se trata. Yo creo que un factor importante es la integridad. Eso lo pongo por delante. La honorabilidad. Pero sobre todo, reitero yo, y usted que fue magistrado de la Corte, llega un momento determinado que tendrán que, aquí en Panamá se dice parar firme, que pararse frente a las corrientes poderosas de las diferentes áreas de poder que tiene este país, el económico y el político. ¿Hasta dónde eso es fundamental, magistrado? Mire, yo hallo que aquí se pierde mucho de vista que los magistrados tienen la obligación de fallar de acuerdo con la Constitución y la ley. Entonces tenemos una Constitución escrita, tenemos una ley escrita. Hay jurisprudencia que ha interpretado la Constitución, hay jurisprudencia que ha interpretado la ley, y normalmente se sigue también la jurisprudencia para hacer los fallos. Entonces, ¿qué ocurre? A veces se hacen juicios en los medios de comunicación, y si los fallos no salen de acuerdo con los juicios que se tiene en los medios de comunicación, el fallo es un fallo horroroso, es un fallo malo, pero es que a veces es muy distinto lo que está en los medios y lo que está en los expedientes. Todo tiene que fallar con base en lo que tiene en el expediente, con base en lo que dice la ley. Permítame decirle algo, si eso se... A ver, si es con mucho respeto. Sí, sí. Si eso se da o se diera, que los medios de comunicación somos los que dictamos... No, yo lo que quiero decir es que hay mucha influencia, y yo entiendo y lo acepto, pero por eso ese es uno de los... Mire, no es culpa nuestra, es culpa no, permítame, es que estamos hablando del valor de un magistrado. Debe tener valor de enfrentar los medios, de enfrentar precisamente ahora sí. la impopularidad de, a pesar no son políticos, de que hay personas que consideran que lo que tú vas a hacer de antemano te están diciendo cómo debe salir el fallo. Y si tú no sacas el fallo de esa manera, pues tu decisión es completamente equivocada y errada. Pero por eso, entonces hay que ver qué dice la ley, qué dice la Constitución. Mire, a veces el problema está que la propia ley, vamos a poner el caso, tanto que se critica que la Corte no abre procesos a los diputados. Pero ¿cómo va a abrir procesos a los diputados si hay una ley que le dice que para poder abrirle un proceso a un diputado usted tiene que demostrar de salida que el diputado es culpable? Prácticamente, Eso es lo que es la prueba idónea. Esa es la distorsión que hay, ¿no? Es que esa es la prueba idónea. Entonces el magistrado rechaza el caso, dice, pero es que esta Corte no juzga a ningún diputado. Pero la ley que crearon esos diputados dice que mientras usted no traiga aquí una prueba idónea, usted no puede hacerle... Además, es una barbaridad que sea la Corte la que investiga. La Corte es un órgano jurisdiccional. Debe investigarlo el Ministerio Público. Entonces, eso debe cambiar en la Constitución. Decía el doctor Cedillo precisamente que este es el momento para hacer los cambios. O sea, eso es precisamente estas distorsiones, estas torceduras que hay, esta manipulación, este manoseo que hay, evidentemente lo que hace es que le da más oscuridad que luz a la justicia. Hablaremos de eso al regreso aquí en Debate Abierto. Viene más. Bueno, precisamente el magistrado Molino Mola habla de la condición esa que han logrado los diputados de la República de la prueba idónea.
Y saben que quienes hayan sido o que vayan a ser propuestos tienen que precisamente llegar a la Asamblea Nacional para ser ratificados. Ojo con eso, Dorca. Claro que sí. No, y lo que decía el ex magistrado es frustrante realmente. Y también el doctor Cedeño lo planteaba, es la oportunidad que hay con este tema de reformas constitucionales de hacer esos cambios. ¿Quiénes nombran a los magistrados? Ya eso tiene que cambiar, por supuesto, porque si no aquí vamos a seguir escuchando temas como la última venta del último fallo. Imagínese usted por dónde va eso, el hijo de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Son cosas bochornosas, porque eso es un hecho bochornoso. El tema está... ¿Quién al final del camino va realmente a meter las manos en el fuego y decir, señores, esto es necesario que se cambie? Hay un refrán por allí desde hace muchos años que dice, caimán no come caimán, que tiene que ver con diputados magistrados y magistrados diputados. El tema es que aquí han caído los años, está pasando el tiempo, ahora se habla de reformas constitucionales. Yo estoy seguro que hace muchos años usted ha querido ver una reforma, doctor, constitucional, pero aquí estamos hablando del mismo tema porque nada absolutamente cambia en este país. Yo quiero es una nueva constitución. Es que este país ya no resiste tanto parche, aunque digan que no es parche, si es parche. Hay que hacer una nueva constitución. Ok, magistrado, pero vamos a ver, ya se agotan los adjetivos para definir claramente los escándalos, si uno es más alto que el otro, más bajo. ¿Dónde están involucrados magistrados? Me explico. La procuradora Kenia Porcel públicamente dijo que un magistrado había ido, el presidente, Sí. el magistrado presidente, visitarla y que le dijo a la procuradora Sí. que lo habían grabado, me grabaron. Usted recuerda ese insólito hecho, ¿no? Sí. ¿Cómo puede pasar a un país como el nuestro ese tipo de cosas y que eso quede en el olvido, magistrado? ¿Qué está pasando en este país? El problema es que precisamente son las competencias que establece la Constitución y tenemos que alguna de esas cosas cambiarlas. Como ya le digo, es tremendo que nosotros pongamos a magistrados que no son fiscales a hacer investigaciones. Eso no le corresponde a un juez hacer investigaciones. ¿Quién es el especialista en la investigación del delito? El Ministerio Público. Permítame, magistrado, porque hay que respetar mucho la experiencia. Hombre, usted ocupó ese cargo y lo hizo de una forma salió muy respetable. Usted salió incólume de cualquier tipo de riesgo. Así que le puedo preguntar a usted. En ese caso particular, cuando la Procuradora General de la Nación, la Fiscal General, hace una denuncia pública en Televisión Nacional que la había visitado el presidente de la Corte. Si investigara o no investigara, y si investiga, cómo fallara, sino que haya la certeza del castigo. Para eso requerimos tanto fiscales como jueces verticales, conocedores y que se atreven. Y eso es lo que a veces yo creo que está adoleciendo el sistema de justicia hasta el momento, como yo lo analizo. Ahora, yo lo que me pregunto es cómo hemos podido estar con este sistema en Mire, magistrado. el problema es este. ¿Cómo Vamos hemos a bregado suponer ahí? que un fiscal le ordena al presidente de la Corte que comparezca. ¿Qué va a hacer el presidente de la Corte? Le va a poner un amparo. Y el amparo lo van a fallar en contra del fiscal. Porque eso es lo que va a proceder. Porque no tiene competencia para obligar. Entonces le va a echar la culpa al presidente de la Corte o a la Procuradora, a la norma. Pero ¿sabes una Entonces cosa, hay que magistrado? cambiarla. Magistrado, esto como lo estoy viendo, me parece como una charada, me parece como una caricatura de la justicia. Esto es muy malo porque esto realmente lo que hace es que envenena más la sospecha que hay de que aquí las cosas no están corriendo como debe ser en estricto derecho. Y eso va a mandar un mensaje hacia afuera del país. El de problema aquí que no el hay seguridad derecho jurídica. es que el problema es que el derecho no está precisamente ajustado a la realidad. Aquí estamos viendo una realidad que va en contra de lo que debiera ser el derecho. ¿Saben qué ha quedado, a mi juicio, este asunto de la procuradora? La procuradora, miren ustedes lo que estoy hablando, la jefa del Ministerio Público, me da mucha pena decirlo, ¿no? Un sainete. Fue titular en los medios y de ahí no pasó nada. ¿Cómo puede aceptarse eso, doctor Cedeño? Usted es un hombre vertical en su profesión. Bueno, definitivamente por eso que la sociedad civil está protestando. Un grupo fue al Corte Suprema de Justicia, otro a la Asamblea Nacional de Diputados, también le han hecho manifestaciones al Ministerio Público, pero que esto tiene que cambiar. Hay que esperar que la gente vaya a las calles, pregunto yo. Yo pienso que ante la inacción del sistema de justicia en algunos puntos, sin violentar los derechos humanos, sin violentar normas jurídicas establecidas, y hago hincapié porque yo no puedo estar llamando a la sublevación y hacerse justicia por su propia mano, pero sí hay que manifestarse. Definitivamente yo soy del criterio que presentando las acciones que correspondan y la manifestación
tiene que vertirse de tal magnitud que lleve al convencimiento del operador judicial o investigador que hay que hacer la cosa como corresponde. El poder emana del pueblo, dice el constituyente en el artículo 2. Nosotros los asociados patrios somos los que mandamos y lo que a veces algunos funcionarios en la ala donde esté administrando, ya sea justicia o administrando la cosa pública, desconoce el poder que tiene el pueblo. En otras regiones sí saben el poder que tiene el pueblo y se vuelcan a las calles a protestar. Y gobernantes han dicho, ¿sabe qué? Hasta aquí llegué, porque definitivamente que el pueblo se hace sentir. Aquí en Panamá estamos despertando. Veo que hay furor. Ahora, en las redes sociales, de las redes sociales han salido acciones concretas, pero mi esperanza es que antes de que el pueblo se vuelque a las calles, si es que no hay un cambio, una regendería en el sistema de justicia, es muy importante que haya la certeza del castigo. Hay personas que no han rendido en cuenta de muchas cosas. No han rendido cuenta de muchas cosas y culpable es el sistema de justicia. Ese es el culpable. Cuando hablo del sistema de justicia, los operadores de justicia, los jueces y los fiscales. A veces si tú investigas mal y no presentas las pruebas, el juez tiene que absolver y a veces declarar no culpable. Y les guste o no les guste, pero tú tienes que probar. Y otras veces hay cuestionamientos que puedes declarar culpable y te inhibe de declarar culpable por otras circunstancias. Es un asunto de integridad. ¿Sabe qué? En algunos conceptos. Lo grave de esto, magistrado y doctor Cedeño, es que nosotros no podemos construir el futuro si no entendemos el presente. Y el presente hay mucha turbiedad en el tema, como dice el doctor Cedeño, en la práctica misma real de la justicia plena, porque no es el sistema. Son los que están dentro del sistema, a mi juicio. ¿Me explico? Yo sí quisiera que me tengo un corte comercial y con mucho cómo no. gusto, señor magistrado, regresamos. Aquí viene más en Debate Abierto. Vamos a continuar aquí en Debate Abierto y vamos a regresar al tema original, porque nos salimos un poquito, pero vamos a retomar el camino. Se nos suma en la mesa el abogado Alfonso Fraguela. Y argumenta que él no se quedó dormido, que estaba esperando. No, yo no dije eso. Eso casi ya en la injuria. Eso, sí, sin duda alguna. Alfonso Fraguela, bienvenido aquí a Muchas gracias. Para mí es un verdadero honor tener la oportunidad de compartir con ustedes y con unos panelistas de primera línea. Por favor. Claro que sí. Bueno, ya Alfonso va a tener la oportunidad de compartir su experiencia, pero aquí el doctor tiene un documento bien interesante que quiere compartir. ¿Usted quiere proporcionarnos o suministrarnos información importante? ¿Eh? Sí, bueno, este documento que yo tengo aquí es un decreto ejecutivo que reproduce las resoluciones de gabinete que crean la Comisión Especial de Evaluación para escoger a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y lo traje porque, como me dijeron que era el tema que se iba a debatir, entonces lo traje para que tuviéramos el documento y lo examináramos con certeza. ¿Y qué usted ve de ese documento? ¿Qué evaluación tiene, doctor? Yo lo primero que veo, que llaman que es una comisión de evaluación, y yo hallo que no evalúa nada. Miren, dice que esta comisión, después que examina a las personas, dice el artículo 10, la comisión tendrá un término no superior a 10 días calendarios desde el cierre de las postulaciones para realizar las entrevistas y la evaluación de los aspirantes, presentar sus consideraciones y remitir al Consejo de Gabinete la lista en orden alfabético y sin recomendaciones ni puntuaciones de los aspirantes a la respectiva designación. En español, así castizo, ¿qué significa eso? ¿Su interpretación? Digo, si usted está evaluando y usted se va a limitar a mandar la lista en orden alfabético de todos los que participaron. ¿Qué implicaciones tiene eso? Usted no va a hacer recomendaciones de ninguno de los que está ahí, ni le va a dar puntuación. Entonces, ¿qué es lo que usted está evaluando? Es lo que yo quisiera saber. Tiene un plazo de 10 días para hacer ese trabajo, ¿no? Sí, sí, pero entonces, ¿en dónde está la evaluación? Claro, si yo no voy puede a poner mandar a una nadie en lista orden. por orden alfabético, no recomiendo a nadie, ni siquiera pongo una terna, tampoco pongo puntuación, entonces ¿cómo voy a saber cuál de los de la lista son la evaluación? ¿A dónde está la evaluación? Yo quisiera saber en qué consiste, a ver si alguien me explica.
Varela, usted tiene la explicación. A lo mejor viene Bueno, yo fresco, no tengo la viene fresco. explicación, yo creo que me sumo al criterio del magistrado, es un aspecto importante porque tenemos que tomar en consideración que en ese momento, y obviamente ahora se vincula al Pacto de Estado por la Justicia, Así es. que anteriormente también jugó un papel importante, y de acuerdo a este decreto, efectivamente el Pacto de Estado por la Justicia se convierte en un ente receptor de la información, que No, en ellos este son caso... parte de la, no, ellos son parte de la Comisión Evaluadora también. No, sí, recuerde. pero en este caso en particular, de acuerdo al decreto, como obviamente le van a remitir la información, se convierte, como dice el magistrado, en un receptor de la documentación y dice tanta cantidad de personas entraron, tanta cantidad de profesionales en orden alfabético, no se harán las entrevistas de rigor y se remite la información al Consejo de Gabinete para que ellos determinen, de acuerdo al listado, aquí quiénes son las personas aptas sin ningún tipo de recomendación. Cosa que no ocurrió, y esto lo traigo a colación, en los casos anteriores, cuando aspiró, estaba dentro de la lista de los 20 el magistrado Olmedo Arrocha. Yo tuve la oportunidad de participar a través del Colegio Nacional de Abogados en esa mesa en representación del colegio y ahí se hizo, pues obviamente la entrevista en particular, se recibieron las hojas de vida y también se sometió a evaluaciones y se pusieron una serie de problemas o supuestos casos para que cada uno de los letrados tuviera la oportunidad de interpretarlo. Lo que se buscaba era la coherencia jurídica en el planteamiento y la resolución de cada uno de los casos en particular. Obviamente en este caso en particular no se contempla de esa manera. En aquella ocasión demoró casi 3 meses el trabajo que se hizo por parte del Pacto de Estado por la Justicia y sin embargo en este caso se espera que en 20 días, calendario más tardar, es decir, prácticamente 25 días, ya el presidente debe tener y el Consejo de Gabinete el Estado con las personas que aspiran a ser Le merece magistrado de algún la Corte. comentario a usted que en esta ocasión las pruebas psicosométricas, que es la que miden la inteligencia, se han echado a un lado. ¿Qué opinión le tiene usted? Yo siento que evidentemente se demoró mucho en ese tema en el caso anterior. Demoró prácticamente 3 meses. Se buscó un equipo interdisciplinario entre la Universidad de Panamá, un profesional, Carlos Leiro, un profesional muy reconocido a nivel nacional e internacional. Sin embargo, en este caso en particular, yo creo que es importante que no desconozcamos la prerrogativa constitucional que tiene el jefe de gobierno. O sea, la Constitución dice el presidente es el que elige conjuntamente con el Consejo de Gabinete y el hecho de que haga partícipe al Pacto de Estado por la Justicia en lo que es la selección de los magistrados y obviamente revivir lo que fue la resolución 91 del 2005, que es la que hace referencia a la resolución 77 del 2019, donde se incluye a CONATO y otros organismos, tengo entendido. Es un mensaje importante que hace el gobierno nacional en el hecho de permitir que la sociedad pueda participar en esta, o se vea representada en la selección de los magistrados de la Corte. Ahora, yo hago una pregunta. Si cuando se escogen los magistrados fuera alguien cercano al gobierno, fracasó toda la intención de ser independientes, de escoger al mejor, que sea por mérito. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, la independencia, según como yo lo veo, no significa que uno no puede tener algún tipo de deseo de pertenecer a un colectivo político. Yo le puedo decir que una persona que fungió como buen magistrado de la Corte Suprema de Justicia fue Harley J. Mitchell. Y todos lo conocimos como militante muy activo del Partido Revolucionario Democrático. Y escritor de obras, etcétera, etcétera. Sino Decano de la Universidad de Santa decano de la María, Universidad de después que Santa María. Y yo, sinceramente, no vi ningún cuestionamiento. Si ustedes lo vieron, díganmelo para salir de mi miseria cognitiva. No hubo ningún cuestionamiento a Harley J. Mitchell. Y era un político, pero un hombre con determinación. Por supuesto que si nosotros vemos, pues, de los designados que sean militantes, que no hayan hecho aporte y que no tengan la determinación, entonces por supuesto que tendrá la duda de que todo este movimiento en donde no va a haber puntuación era lo que pasaba en administraciones anteriores, que de repente el llamado ungido le decía, mete tus papeles con el combo, dale que ellos te van a entrevistar y tú sabes que al final tú vas a hacer. Eso es lo que hemos vivido en la República de Panamá. Puede ser la excepción. El dedazo. Amanecerá y veremos, como tú dices. Un dedazo, un dedazo, ¿no? Pero saben que entonces marca hacer todo este mamotreto para hacer este espectáculo y al final del día se coge con el dedo. No se debería, hay que cortarle el dedo de repente lo que hacemos. Mire, en mi opinión se requiere un cambio constitucional.
Yo creo que la mejor manera de hacer un cambio constitucional es sacando al órgano ejecutivo y al órgano legislativo de estar escogiendo magistrados de la Corte. Usted está viendo que el órgano legislativo es juzgado por la Corte Suprema. Y si la Corte Suprema está juzgando al órgano legislativo y el órgano legislativo es el que tiene que ratificarlo, Pacto de no agresión. eso es lo que está pasando. Entonces, por ejemplo, es muy interesante ahora la creación del Tribunal Constitucional, porque esto sí va a traer un triángulo. Entonces, en realidad no va a haber eso de que la Corte juzga a los a los diputados y los diputados juzgan a los magistrados. No, ahí va a haber un cambio. Entonces, en ese sentido se va a acabar con eso. Pero lo que tenemos que hacer es que participe esta comisión de evaluación, pero que no intervenga ni el órgano legislativo ni el legislativo. Pero la comisión evaluadora... Y que sea realmente una comisión que sea como funciona, por ejemplo, en el Ministerio de Educación. En el Ministerio de Educación, cuando hay una vacante para un profesor, ahí la Junta De selección. escoge al mejor, al que tiene los mejores méritos. ¿Por qué eso no se puede hacer con los magistrados de la O sea, Corte? que quede hasta aquí, usted dice, Sí. hasta esa comisión, que no pase de ahí. Pero, magistrado, Sí. es oportuno hacer un poquito de docencia, ¿no? Esta comisión a la cual nos referimos la preside el procurador de la administración. La Sí. preside él. Vamos a verlo, ¿quién es el órgano ejecutivo? Que es lo que usted está diciendo. El legislativo, Sí. el judicial, Sí. la Alianza Ciudadana, Projusticia, el Colegio Nacional de La Abogados Defensoría del Pueblo. y además los decanos. de Uno, las facultades. un solo decano que va a representar todas las facultades. Eso es un sancocho yucateco. No, pero permítame, lo que ocurre es que en la constitución que propusieron los notables hay una comisión de evaluación y hay una comisión muy distinta a esta, un poco parecida, pero presidida es por el presidente de la Corte. Ajá. ¿Ve? Y el Ajá. presidente de la Corte en realidad no va a tener funciones jurisdiccionales. El presidente de la Corte no va a ejercer como magistrado, sino como dirigente del órgano judicial. Y es una persona que va a encargarse del puesto del magistrado presidente para fallar. Ok, muy Y bien. tendríamos, en la Corte tendría 13 magistrados y no 9 como actualmente. Tengo un corte comercial, viene más aquí en Debate Abierto. La importancia de analizar correctamente las hojas de vida, pero no únicamente desde el punto de vista profesional. Ver también, se han escrito libros sobre algún tema, sobre todo en la línea que van a ir ellos, en la civil, etcétera. Ser personas de comprobada solvencia moral y económica. Importante eso, o sea, que son personas que no sean mercantilistas, ¿no? Es una buena oportunidad que hay ahora en este momento para darle un giro, que es lo que dice el magistrado, de esa curva que llamamos nosotros ahora mismo la justicia, lamentablemente, que conspira contra nuestra estabilidad económica, Dorcas. Sí, y un poco el regresar al tema de la meritocracia, como decía el ex magistrado, tanto papel y tanta letra bonita para que al final quedemos en exactamente lo mismo. Y volvemos al punto, es que mientras no se realicen reformas constitucionales que expresen otra manera de nombrar a los magistrados, vamos a seguir hablando exactamente del mismo tema. Y esto no va a cambiar, lamentablemente no va a cambiar. Y yo creo que con esa reforma que se está discutiendo en la Asamblea, de repente los panelistas tengan una posición diferente a la mía. Yo no creo que van a haber muy buenos cambios ahorita mismo con el modelo que se estaba poniendo en práctica dentro de la Asamblea Legislativa. Difícil que ellos establezcan, doctor Molino Mola, que ellos vayan a eliminar, incorporar a nivel constitucional la eliminación de la prueba idónea. Es que cuando llegó el proyecto, yo vi que uno de los artículos era la eliminación de la prueba idónea y yo tengo la redacción, pero no se le pusieron una cruz y eso no pasó. ¿Y eso cómo se hizo? Eso no pasó en la comisión. Es que la cruz hay que ponérsela a los diputados. Por eso es que yo veo difícil que hayan pero muy profundos cambios. Ojalá me silencien. Y vamos a tener que necesitar a corto o largo plazo una reforma constitucional integral, que puede ser una asamblea constituyente paralela, o una originaria, como proponen algunos, pero para que integralmente se vea. Pero mientras que se vean, toquen puntos específicos, que es la que se le dio a la Asamblea Nacional de Diputados, no me parece que vamos a llegar a la profundidad del problema. A ver, si en esto hubo intencionalidad, en cuanto le dice aquí el doctor Cedeño, de tachar o lo que sea. Sí, yo lo vi, eso está en lo primero de la comisión del documento, yo lo vi y se eliminó
una redacción de lo que es hoy la prueba idónea y la eliminaron del proyecto que llegó a la Asamblea Nacional de Diputados. Pero o sea que eso, a mi juicio, es no entender la responsabilidad histórica que tiene cada uno en su momento. O sea, desperdiciar oportunidades históricas es de gente irresponsable, nada más. Porque son personas muy privilegiadas las que tienen la oportunidad de hacer o garantizar o asegurar que la justicia en Panamá mejore su condición tan precaria en que se encuentra, señor Fraguela. Yo coincido con ustedes y creo que, y obviamente supongo que lo hablaron al inicio del programa, yo llegué tarde, y quiero pues obviamente retomar ese aspecto. Nosotros creemos que el órgano judicial, como poder del Estado, debe jugar un rol importante y obviamente es el cimiento de la democracia, es la garantía. Usted hablaba hace algunos instantes de la inversión de los comerciantes, de los inversionistas extranjeros. Nadie va a invertir en un país donde siente en un momento dado que la justicia se tambalea o la justicia es cuestionada. O que las reglas del juego no están claras. O que las reglas del juego no están claras, no hay una certeza. Entonces, frente a esa situación, yo creo que nosotros, y lo digo públicamente, tenemos que ver de qué manera colaboramos y coadyuvamos precisamente a rescatar ese principio, esas garantías, esa estructura constitucional que se refiere exclusivamente en lo que a la designación de magistrados de la Corte Suprema de Justicia al Poder Judicial y obviamente también el tema del órgano legislativo. Vemos que hay una serie de ataques directos y en un momento dado yo he tenido la oportunidad de hacer comentarios en redes sociales frente a lo que es la institucionalidad, no a las personas, aclaro. Una cuestión, si la persona, el magistrado te cae mal porque es chiquito, porque es gordo, por lo que sea, ese es tu problema con él. Me explico, que te falló en contra, ese es tu problema. Pero hay un tema puntual, que es la majestuosidad del cargo. Entonces, si nosotros no rescatamos esa majestuosidad que representa ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Edgardo Molino Mola jugó un papel importante dentro del órgano judicial, ha sido un referente, una persona que a su salida todavía sigue activo, sigue hablando, proponiendo, participa en lo que es la comisión encargada de la creación del Código de Procedimiento Administrativo. Puede caminar por la calle tranquilo sin que nadie lo señale. Sin problema. Por eso hablaba de la responsabilidad histórica, a eso me refería. Exactamente, entonces siento que nosotros tenemos, y esto lo digo como un profesional del derecho, conjuntamente con dos destacados profesionales que me siento privilegiado de estar a su lado, yo creo que nosotros tenemos que hacer ese rol y que obviamente la población también entienda la importancia. No se trata de atacar por atacar. No podemos pretender, y se lo digo muy objetivamente, yo ya hablaba con una persona donde un momento digo, bueno, vamos a hacer una cuestión, porque va a llegar un momento donde el ataque de manera recurrente hacia las instituciones del Estado va a generar un hastío de la ciudadanía. Y entonces frente a ese hastío decimos, bueno, vamos a sacar todos los magistrados y vamos a sacar todos los diputados, y entonces usted sabe cómo va a terminar, sabe cómo arranca esto, pero no cómo va a terminar. Y sentimos que nosotros como ciudadanos responsables tenemos que jugar un rol histórico, un rol importante, participativo y de guía a la futura generación. Muchas personas, de pronto, cuando hablamos nosotros de la elección de los magistrados, quizás ellos dicen, bueno, para mí, ¿qué me importa que elijan a esta persona de magistrado? O si a mí lo que me interesa es que si me roban el celular, me resuelvan mi problema de inmediato en el penal acusatorio, o ver si de pronto a través de la justicia de paz comunitaria esto funciona, porque resulta que el juez de paz no aparece por ningún lado y me robaron mi celular, o el hombre le dieron una medida cautelar y el hombre salió, ahora tengo miedo de reclamar el celular y que me vayan a meter, me vayan a agredir. Sí, pero esos son los casos pequeños. Son casos pequeños. Yo pienso que uno de los retos que tienen que enfrentar quienes sean los escogidos es atreverse a enfrentar la cleptocracia criolla. La cleptocracia que nos está comiendo de a poco y de a mucho con miles de millones de dólares y no ha pasado nada. Cuando yo veo ese tipo de figura, algo está pasando aquí. O no está pasando nada. Por supuesto que está pasando. ¿Me explico? Por supuesto. Entonces, ¿cómo hacemos un magistrado que no tenga los arrestos para pararse firme? Lo que estoy preguntando, hablé de valentía. Sí, es que, permítame, es que yo creo que deben entender a los magistrados, al que está en el rol de magistrado. Ilústrenos. Tiene una obligación de fallar de acuerdo a lo que dice la Constitución, a lo que dice la ley. Entonces, ¿qué es lo que les están pidiendo? Ignore la Constitución. Ignore la ley y falle con base en la popularidad del caso. Lamentablemente, los magistrados quisieran quedar bien con la gente. Pero entonces, si tú eres
un magistrado de la Corte, tú eres la máxima autoridad, entonces tú eres el que tiene que dar el ejemplo. Allá abajo pueden hacer esas barbaridades de fallar porque saben que pueden pedir reconsideración, pueden apelar, pueden recurrir en casación, pero contigo no. ¿Y la ética tú eres dónde la queda? última instancia. ¿Y la ética dónde queda, magistrado? ¿Cómo dice? ¿La ética dónde queda? Digo, la ética tiene que estar conforme con la ley. Cuando la ética riñe con la ley, entonces es que estamos mal. Bueno. Por ejemplo, se eliminó la inmunidad en la Constitución. Entonces, vienen estos diputados y establecen la prueba idónea. Echaron a un lado la llamada inmunidad que quitaron de la Constitución y ahora la crearon en la ley. Y entonces usted le va a echar la culpa al magistrado que reconoce que hay una prueba idónea y no puede iniciar un caso porque no traen la prueba idónea y la culpa la tiene el magistrado, pues. Yo escuchaba en estos días un destacado colega, como dice el magistrado, y es una realidad, y eso no me va a dejar mentir él que ocupó el cargo de magistrado, esos puestos son solitarios. El magistrado tiene que fallar de acuerdo a la soledad de los códigos, y cito, porque me lo dijo en todo día un colega, me dice, Fraguela, es difícil esta profesión, y la persona es fiscal y aspira a ser magistrado de la Corte. Dice, yo he fallado y he tenido que hacerlo dentro de la soledad del código. O sea, lamentablemente no fallas ni ganas adeptos, ni la gente sale a la calle y te aplaude. Oye, qué bien, magistrado. Y te buscas enemigos porque siempre hay una contienda y hay una parte que sale perdiendo y que no le gusta tu fallo. Y entonces es ahí donde juega un papel importante. Yo creo que tenemos que ponderar eso y evaluar que efectivamente las personas que vayan a ser electas por parte del presidente de la República sean las personas que ayuden a solucionar los problemas en la administración de justicia, que son muchos, no solamente el tema de la mora judicial, estamos hablando del aspecto presupuestario, el tema de dotar de personal idóneo, la creación de nuevos juzgados, una serie de situaciones. Y cambiar las leyes, de esas leyes sinvergüenzas de la prueba idónea, cambiar esas leyes. Lo que pasa, magistrado, que se ha tomado como un acto de frivolidad hablar aquí de la prueba idónea y nos sacan la lengua, que es lo más triste. Así es. Y no lo Porque hemos mire, aguantado. ese cuento de que es para proteger al diputado de que se libere de los ataques políticos. Mire, sinceramente, yo creo que una persona, si actúa decentemente, actúa correctamente, ninguna ataque político va a permitir, ni la gente va a permitir que, por ejemplo, vamos a suponer, hoy en día tenemos un héroe en la Asamblea, de acuerdo con todos los medios de comunicación, que se llama Juan Diego Vázquez. Creo que ese muchacho lo está haciendo muy bien. Vamos a suponer que empiecen a atacarlo políticamente para derrumbarlo. ¿Lo vamos a permitir? Entonces, si nosotros permitimos que empiecen ataques políticos contra este muchacho para acabarlo, entonces somos nosotros los responsables. Pero no porque él vaya precisamente a eliminar la prueba idónea. Mire que se atreve a eliminar la prueba idónea. Nosotros dice que está loco. ¿A quién se refiere? Dice nosotros, la sociedad. Cuando dice nosotros, que no lo permitamos, ¿se refiere a quiénes? A la sociedad. Me refiero a lo que queremos cambiar las leyes malas por leyes buenas. Porque hay un acto de mansedumbre en alguna forma, que no nos atrevemos nosotros a pronunciarnos. Los medios lo hacemos, pero la gente tuitea. Usted discúlpeme, Sí, ¿no? digo, Mandan sí, tweets, nos pero a la hora de atrevemos. dar la cara, que invitamos aquí a gente que venga a hablar, la gente no viene, no se hace explicado. Digo, sí, No, para sí, los amigos, nos permiso. atrevemos. Usted es una excepción, usted está aquí. Hemos invitado, no voy a ponerme serio. Hemos invitado gente aquí para que venga precisamente a debatir estos temas. Y ¿saben qué? No viene, estoy ocupado, tengo que hacer un mandado. Ese tipo de problemas. O sea, el día que la sociedad enfrente sus responsabilidades y sea categórica en cuanto a lo que quiere, será otra cosa, Dorca. No, sí, no, y me quedo con lo que dice el ex magistrado. Las leyes pueden tener sus desperfectos, pueden tener sus falencias, hay que cambiarlas, como no es magistrado. Claro. Pero usted ha dado en el punto clave, cuando una persona asume un cargo, independientemente del que sea, por más difícil, por más riesgoso, por más peligroso, por más en el silencio, como decía Alfonso, yo creo que el modelar ese ejemplo y esos valores son los que van a hacer que ese cargo tenga esa posición especial. Y entonces así es como las personas van a decir, wow, mire ese magistrado de la Corte Suprema de Justicia, nada ni nadie lo pudo contaminar. Pero es que hay que, como ser humano, tener esos valores bien marcados para que se pueda decir eso, porque las tentaciones, me imagino, y en esos cargos van y vienen. Pero qué bueno que se pueda modelar. Usted es un modelo, es magistrado. Mire, ahí bien lo ha dicho Alfonso, qué bueno poder salir con la cara
La frente en alto, la la frente en alto, gracias, la frente en alto y poder decir, hombre, pues hice un trabajo, dejé una huella y aquí estoy para seguir ¿sabe qué? aportando. Pero no todo el mundo puede hacer eso. Magistrado, yo pienso que tiene que tener un juez interno, el ser humano tiene que tener un juez interno, que Claro. él mismo te diga a ti por dónde debes ir o dónde debes ir. Cuando eso se dé, cuando haya ese tipo de convicción en lo que estás haciendo, pero sobre todo de compromiso, ahí la cosa puede mejorar. Pero ¿sabe qué? Hay que hacer los cambios necesarios, porque este sistema nos va a llevar a nosotros una debacle. Más temprano que tarde vamos a tener problemas. Magistrado, muchas gracias por estar con No, nosotros. muchas aquí esta gracias a noche. ustedes. Un honor tenerlo aquí, al igual que al doctor Cedeño y a Alfonso Fraguela, son unos caballeros que nos han ayudado a ilustrar a la teleaudiencia. Nos vamos ya. Llegó la hora de irnos. Ok. Buenas noches, hasta mañana.